Bueno, decirle a ustedes que muy alegre porque un día como hoy, soleado, justamente podemos ser noticia en el país. Defensa Civil está posicionado o estaba posicionado en la mente del dominicano como una institución que solo aparece cuando hay situaciones de emergencia Emergencias. o en actividades muy festivas como diciembre, Semana Santa ahora. De manera que para nosotros nos llena de satisfacción poder ser parte de las informaciones que ustedes le sirven al país. Defensa Civil tiene una historia muy linda, una historia vinculada a la población, justamente en ese momento en el que más necesita la sociedad ese respaldo. Nuestros voluntarios, que es la materia prima de la Defensa Civil. ¿Cuánto tienen ustedes en personal y cuánto de voluntarios? Sí, la Defensa Civil tiene un personal de 511 aproximadamente. En todo el país. Porque ¿Y cuántos voluntarios? Sí, voluntarios tenemos un número aproximado. Más de 15.000 voluntarios. Oye, eso, ¿no? Para que tenga 500 la de base, sí, sí. Y más de 15.000 voluntarios. Y muchos jóvenes. Por eso que se ven por todos lados. Sí, jóvenes y también una gran cantidad de personas adultas, por el tema de la tradición. Hay personas como Don Lalín, que fue reconocido el año pasado, una persona que fue del pionero de los fundadores de Defensa Civil, porque Defensa Civil surge desde las entrañas de la Cruz Roja, como cuando un grupo de radioaficionados, voluntarios de la Cruz Roja, exacto, deciden comunicar al país a través de ese medio que tenían. Y entonces, ¿en qué año más o menos sucedió eso? ¿En qué época? Sí, estamos hablando de principios del 60, porque 66 es que ya la ley se formaliza. Exacto, 257 conforma lo que es Defensa Civil. Tenemos 55 años como institución sirviéndole al país. Entonces, esa pasta humana se encuentra en cualquier espacio del país. Te vas a encontrar con personas que tienen 90 años y te dicen, mira, yo tengo más de 30 años en la institución. Otros te dicen, yo tengo más de 50 años. Un orgullo. Un orgullo. Del trabajo voluntario. Sí, voluntario. Tomen nota, ciudadanos dominicanos, tomen nota, aquellos que creen que todo es intereses, que todo es pago. Trabajo voluntario durante más de 50 años, con personas que tienen tradición ahí. Se han puesto viejos. Y jóvenes, lógicamente, que sigue siendo el alma, no hay duda. Hay ciudadanos que uno ya en este corto tiempo que tenemos, pero agitado tiempo en Defensa Civil, se da cuenta que son Defensa Civil. Tú hablas con su familia y le dices, mira, don Luis, lo único que es Defensa Civil, porque es parte de su tradición. Como una identidad. Una identidad. Uno va a Polo, Barahona, y vas a encontrar que justamente don Luis, él tiene Defensa Civil, me dice él que tiene más de 40 años, y cuando tú hablas con él, su hija que es una médico, un nieto que son enfermeras, ellos montaron un centro de vacunación cuando el país necesitaba. Recientemente. Sí, cuando el país necesitaba. Por su compromiso social. Claro, entonces toda una familia te vas a encontrar que son parte de Defensa Civil, una tradición familiar. Y Defensa Civil tiene esa condición que tiene la solidaridad como punto de partida para el trabajo. Nosotros nos articulamos a través de los 32 directores provinciales, uno por cada provincia, y esto a su vez entonces tenemos directores municipales que son voluntarios. Es decir, los que son asalariados son los directores provinciales y uno que es secretaria, chofer. En Asua, por ejemplo, para ponerle un caso, tú te vas a encontrar que en nuestra plataforma tenemos 268 personas inscritas, pero solo hay 2 empleados. Significa que el 99% son voluntarios. Wow. Ciertamente en la justicia hay un cambio trascendental que ha venido a revolucionar un poco el tema de la justicia y tiene mucho que ver con la designación en principio de un ministerio público independiente. Eso será un hito que va a marcar un antes y un después en la justicia. Y en ese orden de idea también te digo, nosotros venimos de prácticamente 20 años de atraso a nivel jurídico, a nivel judicial. ¿Por qué lo establezco de esa manera? No solamente nosotros tenemos un código penal arcaico de 138 años de vigencia, sino que en materia de reforma judicial, en materia de avances, te puedo decir que hemos avanzado poco. En esos 20 años que me mencionas, se creó, por ejemplo, una figura fresca, la figura del defensor del pueblo, se creó el Tribunal Constitucional, se creó el Consejo del Poder Judicial, que de una u otra manera también han venido a reforzar el sistema de justicia. Pero
En definitiva, algo que va a revolucionar verdaderamente este atraso de 20 años es el día que aquí terminen de modificar el Código Penal. República Dominicana no puede seguir rigiéndose en el día a día con cualquier delito que suceda con un código de hace 138 Pero ese años. debe ser el más viejo del mundo. Quizá en los países árabes hay otro que sea más viejo que ese. En Le- América Latina yo lo dudo, ¿eh? Yo lo dudo. Inclusive, yo a veces les refresco la memoria a muchas personas. Nuestro Código Penal, nuestro Código Civil, nuestro Código Procesal Civil es una traducción de los códigos napoleónicos de 1879. Pero la traducción, pero los textos de Napoleón es de allá, del 1804, 1805, 1806. Tú dices la última versión adaptada y traducida al español en algunas áreas, pero es de allá atrás, es más que tiene 220 años para atrás. Pasa que el código napoleónico llega a Haití, de Haití entonces lo traducen Sí, al español. correctamente. Entonces, No, Haití no traduce, nosotros. hace 138 años, los códigos napoleónicos fueron adaptados a la República Dominicana. Hay que hacer una pregunta a todos los amigos televidentes. ¿Dónde usted se encontraba hace 138 años? O sea, y ese código es el de hoy, el que yo tengo que abrir mañana para consultar cualquier tema legal. Entonces, todo ese tipo de situaciones se convierten en un atraso para el avance de la justicia. Así es. Tú sabes que en la pandemia, como tú decías, el Colegio de Abogados, al ver audiencias virtuales, sometió un recurso de inconstitucionalidad Sí. y le fue admitido. Y esa admisión por el Tribunal Constitucional le dijo a la Suprema Corte que sometiera un proyecto de ley, y luego la Suprema, como dices tú, sometió el proyecto de ley y en esta semana fue promulgado ya por el presidente de la República, que fue acogido. Lo recibimos con beneplácito, en virtud de que será más ágil los procesos civiles, Sí. no así los procesos penales, porque en los procesos penales tiene que haber presencia obligatoria de todas las O sea, partes. están excluidos entonces El proceso penal, pero ya en materia civil, sí, en laboral, en inmobiliaria, Sí, que es todo. una ley especial. ¿Y cuándo se recurriría entonces a usar ese método? Según la misma ley, le da un plazo a la Suprema Corte de Justicia para 6 meses para el reglamento. A partir de los 6 meses, que ya sería en enero, entonces ya entra en vigencia, en funcionamiento, la podrán visualidad. utilizarse los dos métodos, el presencial y el Sí. digital. ¿Y cuándo uno y cuándo el otro? ¿O por qué? La determina única, cuándo uno y la cuándo única otro? dificultad que yo podría ver son de estos abogados marrulleros que van a aparecer, porque eso hay que corregirlo. Porque si yo como abogado a ti te notifico y te digo en el acto que la audiencia es presencial o virtual, y si es virtual voy y me aparezco al tribunal, y yo no voy porque la estoy esperando virtual, puede Porque haber, tú estés sentado en tu casa puede esperando haber que comience dificultad. en el Zoom. Yo creo que eso se va a definir en el reglamento. Claro, en el Ahora reglamento, necesariamente claro, que eso. ese Hasta reglamento. ahora esa es una de las dificultades. Porque esa pregunta me surgió a mí, Andrés, Sí. automáticamente también. Claro. Y abogados que no tienen, señores, no hay internet, no tienen a veces celulares, computadoras, Sí. no hay luz. Y ese va a ser uno de los escollos de eso. Pero en definitiva, lo aplaudimos y lo aceptamos y estamos alegres con ¿En qué con la ley. beneficia, escúchame, Enrique, en qué beneficia, digamos, al reo? esta La parte? agilidad, no al reo, porque esto te decía El que derecho no es penal materia queda penal. excluido. Queda excluido, ok. En materia penal es Está excluido, ok. presencial. Ok. Es la materia civil, y en la inmobiliaria Y de trabajo, dice también. y laboral, Todo, ok, todo. laboral. Pero en eso los procesos se agilizan por computadora. Tú no vas a tener que ir al tribunal a media hora, 1 hora, 2 horas a esperar para depositar un documento. Lo puedes depositar vía virtual, notificaciones, O retirar certificaciones. o todo todas esas cosas todo vía lo virtual. que sea administrativo en el tribunal. Te lo va a dar por aquí. O sea que aplaudimos la decisión. Una audiencia celebrada en Salcedo. La puede ver normal. La puede participar estando desde aquí, no tiene que trasladarse. Eso es correcto. Entonces hay que ser viaje, se economiza dinero. Entonces la oposición del Y- colegio fue básicamente el problema de que no había una normativa, solo por eso. Solo por eso. Porque no había una normativa. Pero Parecía ya, una guerra, era una guerra que, contra la Suprema. Sin Sí, embargo, pero ya- miren la simpleza. Pero ya el presidente de la Suprema, él
un hombre que no eche para atrás, sometió, como decías tú, por primera vez la Suprema Corte de Justicia, una iniciativa ante el Congreso, se la aprobó y se promulgó, y la recibimos con júbilo. Mira, yo decía que el año 2021 fue un buen año. El año 2021 marcó récord de recaudación, aún con la pandemia. La recaudación más alta que había tenido la institución era unos 483 mil millones de pesos que se logró en la administración anterior en el año 2019. Ese fue el récord. Cuando nosotros logramos sobrepasar en el 2020, en los meses que llegamos, duramos ahí de agosto a diciembre, tuvimos un gran incremento y logramos sobrepasar, y llegamos a 485 mil millones de pesos. Sin embargo, para el 2021, la meta original era esa. Perdón, en el 2020 terminamos con 243. Y en el 2021 nos fijaron una meta de 485 mil millones de pesos. Y terminamos, eso fue el primer presupuesto, recuerden que se reformuló 2 veces. Correcto. Sí. En vez de para bajarlo, para aumentarlo, porque las recaudaciones iban tan bien que hubo que aumentar los 2 presupuestos del Estado. Y terminamos con una proyección de ingresos, después de esos 2 presupuestos complementarios, de 601 mil millones de pesos. Y la recaudación total fue de 607 mil. Un récord. Si usted compara los 607 mil con los 485 mil originales del primer presupuesto, estamos hablando de más de 120 mil millones de pesos. Y si lo compara con el 2019, antes de la pandemia, como quiera es mayor. Como quiera, 100 mil y pico de millones de pesos por encima. ¿A qué yo le atribuyo esto? A una serie de acciones. Como te dije, nosotros nos reuníamos todos los jueves y veíamos que, por ejemplo, los recursos de reconsideración, que son cuando usted no está de acuerdo con una determinación, un ajuste, usted eleva un recurso. Habían 10.845 recursos en sede administrativa ahí durmiendo el sueño eterno. Estancado. ¿Desde qué año era el más viejo, más o menos? 2004. ¡Wow! El más viejo. ¿Y tú le metiste el diente a eso? No, yo contraté 92 abogados, contratamos para un programa temporal y le entramos a esos expedientes. Y le diste instrucciones precisas de manejar eso con la adecuada efectividad y flexibilidad. Desde luego, pero para eso, en el presupuesto del año 2020, en la reformulación del año 2020, la primera que se hizo en el mes de septiembre, se incluyó en el presupuesto un artículo donde le daba al contribuyente la facilidad de ponerse al día, por ley, pagando solo el 70% de la base de ese impuesto que se le había determinado, sí, y eliminando el 100% de los recargos e intereses. Y fue exitoso. Bueno, fue tan exitoso, por ejemplo, una gente que en el 2010 se le determinara 5 millones de pesos a pagar, en el 2021 tenía ya 36, 37 millones de pesos con los recargos e intereses. Se ponía al día con el 70% de los 5 millones, que eran 3 millones y medio. Esa es una de las claves del éxito. Y eso nos reportó a nosotros ingreso entre finales del 2020 y el año 2021 completo, nos reportó ingreso de 35 mil millones de pesos. Fue la primera reunión que se tuvo allá, promovida por la misma Carolina directamente. Y nosotros avanzamos en materia de tránsito con todo el plan completo, aunque no todo esté ejecutado, ya todo está avanzado. Primero se hizo la aprobación. Lo primero es que hay que recordar que en ese momento estábamos en pandemia full. O sea, incluso la toma de posesión de Carolina tuvimos que separar, cambiar la nomenclatura de la sala capitular porque no podía haber nadie. O sea, la pandemia estaba en su máxima expresión. No era momento para estar cambiando. En su máxima expresión en ese momento. Se tuvo que hacer una modificación en los reglamentos del Consejo de Requeridores, porque recuerden que todas las medidas que se toman dentro de una ciudad tienen que irse a una vista pública. Correcto. Y tiene que la ciudadanía participar, pero nunca se había previsto que
se tenía que hacer por Zoom porque tú no podías llamar a que se conglomeraran las personas en un punto. O sea, se tuvo que hacer esa modificación. Te hablo de esto porque tuvimos que agotar tiempos, mucho más de lo que nosotros estábamos esperando para poder tener los resultados. Haciendo esto, nosotros logramos históricamente la aprobación del cambio de 42 calles que estaban dentro del plan, que tenían que ir cambiando a una sola dirección, y ahora en este preciso momento... Hay una que yo disfruto mucho y le agradezco el cambio. ¿Cuál? Que es la privada. Claro, la privada, eso es... Me ahogaba cuando eso es extraordinario. Claro, que dentro de ese plan, entonces está ahora que entramos en vigencia, lo estamos llevando por la misma etapa que implementamos las calles, que es el ordenamiento del espacio a un solo lado en dirección hacia donde va la vía, que puede ser al lado derecho en su primacía, pero donde no se puede al lado derecho, al lado izquierdo. Ya si se fijan, la primera etapa, que fueron 14 calles, esas 14 calles están ya pintadas e identificadas, y ahora con un acuerdo con la DGCET y un acuerdo con los parqueos, los centros de parqueo de la zona de Serrayés, Piantini y otras zonas, se va a empezar ya la fiscalización real para ordenar el espacio. Eso está corriendo, eso debió de haber sucedido el año pasado, pero por los tiempos y los plazos está sucediendo en este año. Dentro de esto está el proceso del par vial de la Winston Churchill, la Abraham Lincoln. Eso se fue a vistas públicas también. Tiene un visto bueno en vistas públicas y lo tuvo en ese momento. Proceso? De más de un 90%. Entonces, ¿en qué etapa estamos? Incluso el corredor de la Winston Churchill de autobuses, y que viene el corredor de la Abraham Lincoln también, ese corredor estaba previsto para inaugurarse en enero de este año, haciendo la prueba con el carril exclusivo con el par vial. Ahora, ¿por qué no se pudo hacer de esa manera? Porque estamos terminando la microsimulación, que en vez de hacer un piloto físico, se está contratando una empresa de fuera que está el estudio del par vial, está el estudio del impacto del Gran Santo Domingo, pero se tomó la decisión, que es correcta, junto al sector privado también, de que hagamos una microsimulación. Vamos a llevar esto a un estudio simulado al 100%. Eso toma un poquito de tiempo, porque tú haces la simulación no con muñequitos en la calle, sino con los conteos reales, con los volúmenes reales, se estudian los giros que se hacen realmente. Eso se mete en todo un software, un sistema, y eso te dice cómo es y cómo funciona el comportamiento al 100% con el carril exclusivo, con los corredores de autobús y todo, para que con la microsimulación y todo definido ya con tecnología, entonces nosotros podamos implementar el par vial. Por eso estamos terminando ese proceso ya para la definición, definición de fecha, con la microsimulación hecha y con todos de acuerdo. Pero es bueno que sepamos que ya todo esto, lo que eran las propuestas, todo eso incluso pasó por el Consejo de Regidores, pasó por la vista pública y todo, pero estamos agotando los tiempos que sean, que ojalá sea en corto tiempo, dependiendo cuando terminemos, que eso se pueda implementar. Y este ha sido el resumen de Navidad del año 2022, Andrés. Así que es. Con mucho cariño hemos preparado para ustedes y se lo presentamos aquí sucintamente con las intervenciones más importantes de cada uno de nuestros principales invitados estelares, porque recuerden que es uno a la semana que le traemos, son más de 52, y quisimos hacerle este resumen de Navidad para con él despedir la Navidad. Feliz Navidad para todos.